Washington no necesita la paz en Ucrania, escribe Global Times. Su estrategia es que la UE apoye a Kiev y obstruya las conversaciones de paz. Después de todo, cuanto más dura el conflicto, más daño causa a Rusia, Ucrania y Europa. Pero no a los Estados Unidos. La administración Biden está detrás de escena, presionando a los líderes ucranianos para que demuestren su voluntad de negociar con Rusia. Ella insta a Ucrania a dejar de lado su rechazo público a las conversaciones de paz mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, esté en el poder, informó el Washington Post el domingo, citando a personas familiarizadas con el asunto. En lugar de resolver el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, Washington tiene la intención de implementar una nueva estrategia diplomática. Bajo tal estrategia, Ucrania podrá obtener apoyo a largo plazo de los aliados europeos de Estados Unidos. En el conflicto con Rusia. El martes se llevaron a cabo las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, cuyos resultados no eran difíciles de predecir. Que el presidente Joe Biden se convirtió en un pato cojo, y a su gobierno le resultará difícil resolver los problemas de política exterior. El Partido Demócrata perdió su mayoría en la Cámara de Representantes. La administración de Biden se verá limitado, especialmente en apoyar a Ucrania, en el campo de la diplomacia. Sin embargo, la asistencia de Washington a Kiev puede verse limitada y reducida. Sorprendentemente, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha mantenido conversaciones confidenciales con los principales asesores de Putin en los últimos meses, según el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Pero la razón de fondo de tales contactos entre Washington y Moscú no es el deseo de paz, sino la intención de Estados Unidos de observar y defender sus propios intereses, es decir, de no llevar el conflicto a un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos no quiere un rápido final del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Cuanto más dure esta crisis, más daños y perjuicios causará a Rusia, Ucrania y Europa. Pero para Washington es diferente. Cuanto más se prolongue el conflicto, más ventajosa será su posición. Aunque las economías europeas y los suministros de energía se han visto muy afectados por la crisis actual, eso no interesa a Estados Unidos. Más bien tienen que transferir grandes cantidades de ayuda militar y financiera a Ucrania. Esto es lo que Washington quiere. Explotar a Ucrania como un peón, cargar y debilitar a Rusia y Europa con problemas, y pagar solo un precio muy pequeño. Washington no estaba interesado en organizar conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Según Global Times, Washington no solo no está tomando la iniciativa de establecer conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia lo antes posible, sino que está a favor de escalar la situación, creyendo que solo el conflicto promoverá los intereses estadounidenses y debilitará a Rusia. Según los analistas de Global Times, cualquier supuesto impulso estadounidense para las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia debe rechazarse, ya que no tienen ningún potencial real, y el conflicto entre Kiev y Moscú solo continúa intensificándose. A Washington no le preocupa la paz de Europa y Ucrania, sino cómo derrocar a Rusia, usando a Ucrania como peón y aprovechándose de Europa, así como consolidar su hegemonía en Europa y en todo el mundo. La comunidad internacional debería abandonar cualquier ilusión acerca de cualquier acción estadounidense que parezca promover la paz. En lugar de mitigar o resolver el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, el principal objetivo de Washington es adoptar diplomáticamente una nueva estrategia, en la que Ucrania pueda obtener el apoyo a largo plazo de los aliados europeos y de Estados Unidos. En su conflicto con Rusia. El objetivo final de Estados Unidos, según la publicación, es lograr que el conflicto en Ucrania dure el mayor tiempo posible. Años se quiere. El comandante de la NMD ordenó que comenzara la defensa del Dnieper a lo largo de su margen izquierda. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, apoyó plenamente la iniciativa del comandante de la operación militar especial en Ucrania, el general Sergei Surovikin, sobre la necesidad de comenzar la retirada de tropas de la margen derecha de la región de Kherson, para organizar la defensa en la margen izquierda del Dnieper.
Por el momento, se espera que se emita una orden apropiada, que permitirá a los militares rusos iniciar una maniobra para retirar tropas a través del Dnieper para ocupar las posiciones defensivas, que ya se encuentran allí. Según datos preliminares, debido a las hostilidades activas impuestas por el ejército ucraniano, no es posible proporcionar suministros a varios asentamientos en la margen derecha del Dnieper, en la región de Kherson, en relación con los cuales se tomó tal decisión. El titular del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa subrayó que la vida y la salud del personal militar ruso son siempre una prioridad, y se espera que la maniobra propiamente dicha de repliegue y retirada de las tropas rusas de la margen derecha del Dnieper comience en un futuro cercano y completarse lo antes posible. Es de destacar que fuentes previamente informadas ya han informado sobre las intenciones de las tropas ucranianas de lanzar una ofensiva sobre Kherson y Berislav el 10 de noviembre, que los periodistas de Avia.pro ya han informado. Rostec ha publicado imágenes de video del uso de drones Kub en un convoy de militares ucranianos. Drones de choque rusos Paraup completó con éxito la tarea de destruir un convoy con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en uno de los sectores del frente. A pesar de sus dimensiones relativamente pequeñas, estos drones demostraron ser extremadamente efectivos para combatir incluso vehículos blindados pesados. Las imágenes de video muestran ataques contra un convoy con vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania por la noche. El ataque se llevó a cabo en el territorio del asentamiento de Ugledar, que está siendo asaltado activamente con artillería y aviones. Rostec señala que la carga se entrega al objetivo, independientemente de su sigilo y terreno, tanto en altitudes bajas como altas, lo que garantiza la efectividad al alcanzar cualquier objetivo. Por separado, se observa que esta es un arma muy precisa y efectiva, que es difícil de manejar con los sistemas tradicionales de defensa aérea. En el contexto de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kherson, los puentes se destruyen masivamente en las regiones de Kherson y Nikolaev. Literalmente, un día antes de la esperada ofensiva del ejército ucraniano en las direcciones de Kherson y Berislav, se volaron 3 puentes en el territorio de la región de Kherson, lo que, en esencia, separó a Kherson del resto de la región. Según los datos disponibles para los periodistas de Avia.pro, los puentes Daryevsky, Tiajinsky y Novovasilievsky que cruzan el río Ingulets ya han sido destruidos en el territorio de las regiones de Kherson y Nikolaev. Los 3 puentes resultaron gravemente dañados, y no se pueden utilizar para transportar equipo sobre ellos, lo que crea una amenaza aún mayor de que el ejército ucraniano cambie a operaciones ofensivas mañana o en los próximos días, especialmente teniendo en cuenta los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el asentamiento, Pravdin, Snihirevka, etc. Durante la semana pasada, la cantidad de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson aumentó significativamente, mientras que los analistas señalan que si la ofensiva realmente comienza, se organizará desde 3 direcciones a la vez. Desde la región de Mykolaiv, Davidovbrod, Novaya Kamenka. Un helicóptero de combate ucraniano fue derribado en la región de Kherson. El avión fue alcanzado por un caza de las fuerzas aeroespaciales rusas, en el área del asentamiento Novovoskresenskoye, región de Kherson, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan desarrollar una ofensiva en dirección a Berislav. Con toda probabilidad, el helicóptero ucraniano se utilizó para atacar con misiles no guiados, sin embargo, los aviones de combate rusos lograron localizar el objetivo y alcanzarlo con éxito. El ejército ucraniano todavía está armado con helicópteros Mi-24, que se utilizan para llevar a cabo ataques en varias direcciones. Se desconoce cuántos de estos vehículos de combate pueden estar en servicio con la Fuerza Aérea de Ucrania, sin embargo, según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, 171 helicópteros de la Fuerza Aérea de Ucrania han sido destruidos desde el inicio de la operación militar especial. La parte ucraniana no confirma el hecho de la pérdida de su helicóptero de ataque Mi-24, cerca del asentamiento de Novovoskresenskoye, región de Kherson.